Cordial saludo, estimados compañeros y tutora Morales. Mi nombre es Jason Gracia. Soy estudiante de tercer semestre de Psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y el día de hoy les voy a hablar sobre las teorías de la personalidad. Las 6 teorías que vamos a tocar son la biológica, la cognitiva, del aprendizaje, humanista, de los rasgos y psicoanalítica. Además les voy a presentar los autores más influyentes y sus postulados a través de 6 mapas mentales que desarrollé previamente con base en las lecturas brindadas por la universidad en la unidad 2. Para iniciar me gustaría que observaran esta imagen, es de una persona probándose varias máscaras. Me gusta mucho porque tiene que ver con las raíces de la personalidad. Recordemos que los griegos eran precursores del teatro y en sus obras ellos usaban máscaras para representar distintos estilos de vida diferentes a los propios. Es decir, asumían diferentes personalidades dentro de una misma persona, por lo cual el concepto de personalidad se origina del término persona. Me gusta mucho la definición que da Cerdá, un autor, sobre la personalidad. Él dice que esta no se construye, sino que se encuentra en sí misma, hace parte de nuestra esencia. De alguna manera es como si naciéramos con esa personalidad. Los objetivos tenemos en el principal, para mí está interiorizar la información que estoy brindando para estudiarla de manera que yo la pueda adquirir para la práctica de la profesión. No es simplemente estar acá leyendo y exponiendo, sino interiorizar la información que les estoy dando. Y en los objetivos secundarios está exponer de manera clara las 6 teorías de la personalidad y brindar una bibliografía en caso de que el espectador desee profundizar sobre esta información. Cuando estaba desarrollando este mapa conceptual me preguntaba si la biología podía influir en la personalidad y la verdad es que sí. Tenemos 3 autores, el fisiólogo ruso Iván Pavlov, quien influyó a Jeffrey Gray. El señor Jeffrey Gray desarrolló su modelo factorial biológico diciendo que las diferencias individuales son el resultado de procesos biológicos. En otras palabras, es como que la personalidad, que son diferencias individuales, son el resultado de procesos biológicos. Ahí ya vemos que influye en nuestra personalidad la biología. Por otro lado está el señor Hans Eysenck. Él desarrolló el modelo PEN. Este modelo está conformado por el sistema límbico. El sistema límbico es el hipocampo, la amígdala, el septo y el hipotálamo, que regulan los estados emocionales tales como el sexo, el miedo y la agresión. Entonces, si vemos, existen órganos de nuestro cuerpo que afectan nuestras emociones y sentimientos. Finalmente tenemos al señor Iván Pavlov. Él decía que el temperamento y la personalidad están basados en el estudio del sistema nervioso. A su vez dividió el sistema nervioso en 3 partes: fuerza, equilibrio y velocidad de correlación. Y ya que estamos hablando de griegos y las raíces de la personalidad, también hablo de Hipócrates, quien decía que el temperamento y el humor estaban formados por la relación entre los humores del cuerpo. Están los sanguíneos, los melancólicos, los coléricos y los flemáticos. En los flemáticos encontramos la bilis negra y la bilis amarilla, que en este caso regulan la apaticidad y la sangre fría. La siguiente teoría es la cognitiva. En ella la respuesta a los estímulos sensoriales afectan nuestra personalidad. Tenemos a 3 autores, Albert Bandura, Michel y Kelly. Bandura define la personalidad como la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente. Sobre el ambiente él decía que este modifica nuestras expectativas y del cumplimiento de esas expectativas seremos seres autoeficaces. También tocó el carácter. Él decía que este se forma en los procesos de socialización. El señor Michel dice un poco lo contrario,
Para él, nuestras variables personales y las cualidades de una persona influyen en el ambiente y las situaciones. También decía que nuestros patrones de conducta se pueden estudiar a partir de las aptitudes, así como la codificación, clasificación de una situación, al igual que sus expectativas a los resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que las situaciones pueden afectar nuestra personalidad, lo mismo que las expectativas que tengamos de los resultados de dichas situaciones. Finalmente tenemos a Kelly. Kelly definía la personalidad como un constructo, es decir, una construcción que nace de la manera de interpretar el mundo y el significado que le damos. Y el resultado de ese constructo es descubrir que hay características que nos diferencian de los demás. La teoría conductista está representada por el señor Watson, un psicólogo muy reconocido en este campo. Él hablaba de cómo el ambiente nos afecta desde que nacemos. Es más, decía que el niño viene en blanco y por lo tanto es moldeable por el ambiente. Y no solo moldea al niño, sino también moldea al adulto. Por otro lado, el señor Skinner, Burrus Skinner, decía que aprender implica motivación inconsciente. Él deja de lado como variables de la persona, que son la moralidad y la emocionalidad al momento de aprender. Y finalmente tenemos al señor Clark Hall. Él decía que nuestra personalidad está formada por los hábitos y esos hábitos se forman como respuestas a los estímulos que recibimos del ambiente. También decía que nuestra conducta se activa por impulsos. Estos pueden ser primarios o secundarios. Los primarios se generan por el cuerpo y los secundarios se adquieren de la repetición de esos primarios. Es un poco lo que decía antes, los hábitos. De la repetición de tantos hábitos se va generando en nuestra personalidad. En la teoría humanista, personalmente es la que más me gusta porque exalta mucho la integralidad del ser humano y la capacidad que tenemos todos de poder lograr nuestras metas. Esta teoría ve al hombre como un ser humano verdadero e integral en búsqueda de una constante autorrealización. Sobre la autorrealización hablaba Abraham Maslow sobre la jerarquía de las necesidades. Él decía que en la medida que nosotros podíamos satisfacer nuestras necesidades, podíamos llegar a alcanzar una autorrealización, que es como encontrarle un sentido a la vida. También las características de esta teoría son que el ser humano es selectivo y por lo tanto puede escoger su destino. El ser humano es libre para establecer sus metas y finalmente es responsable de sus propias elecciones. Entonces, esta teoría le da mucha importancia a las potencialidades que tiene el ser humano para lograr lo que se proponga. Otro representante es el señor Seligman, fue presidente de la APA unos años. Él creó la psicología positiva y decía que la psicología también tenía que ayudar al bienestar psicológico y emocional de una persona, no solo para tratar enfermedades. Tenemos también la teoría de los rasgos. Otra vez hablamos del señor Hans Eysenck. Él definía la personalidad como una organización estable y perdurable del carácter, de temperamento, intelecto y físico, lo cual permite su adaptación al ambiente. La base de esa personalidad tiene 3 dimensiones. Aquí está un poco mostrado también el modelo Penn. Aquí vemos introversión, extroversión, emocionalidad, estabilidad y neurositismo. También tenemos por otro lado al señor Raymond Carroll. Él habla de rasgos en 4 grupos. Ellos son comunes, superficiales, constitucionales y dinámicos. Cada uno se encarga de definir los rasgos que pueden formar la personalidad en una persona. Finalmente tenemos a Freud con el psicoanálisis. Recordemos a Freud, una persona muy, muy polémica por todo lo que
hablaba sobre la sexualidad. Algunas personas dicen que exageró mucho, pero otras defienden que lo que él experimentó y desarrolló sirvió mucho para sentar las bases de la psicología y en este caso de estudiar la personalidad y la conducta. Él desarrolló la teoría psicosexual y la dividió en 5 etapas. La primera etapa, por ejemplo, es la oral, que es cuando el niño desde los 0 a los 18 meses todo lo está chupando, todo se lo quiere llevar a la boca, interactúa con el mundo por medio del placer que le da llevarse las cosas a la boca. Y según el grado de placer que pueda tener, la persona más adelante puede llegar a ser optimista, crédula o confiable. En un caso negativo podría ser pesimista, sarcástica, inclusive hostil. Él también desarrolló el aparato psíquico, el cual comprende el ello, el yo y el superyo, que son como 3 entidades que están dentro de nosotros que regulan nuestra personalidad y nuestra conducta. Luego del desarrollo de este trabajo, mi conclusión principal y personal es que es imposible definir la personalidad, dado que es algo que depende de muchas variables. Sin embargo, el estudio de científicos, fisiólogos, psicólogos, psicoanalistas y demás pueden ser un punto de partida para que nosotros, como aspirantes a psicólogos, podamos seguir por ese camino que ellos ya empezaron y que hoy en día nosotros debemos continuar. Otra conclusión que me dejó este trabajo es que el estudio de la personalidad es sin duda alguna una herramienta poderosa que nos ayudará a entender la conducta humana y de allí tomar acciones para modificarla en beneficio de las personas y de las comunidades a las que pertenezcan. Finalmente las referencias. Aquí está, la primera es la brindada por la universidad y la segunda ya es una página que recomiendo mucho, se llama Psicología y Mente. Eh, Tratan muchos temas y es una página muy buena, la recomiendo para que consulten cuando tengan dudas sobre algún tema. Muchas gracias a todos por su atención y espero les haya gustado mi exposición.